Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes, estimados terregalenses y queridas terregalistas, a este su espacio, su canal del Terregal de Ray. Muchas gracias por estar en esta octava pizarra, si no mal recuerdo, si es octava. Y el tema lo están viendo ahí, que es rotación y descanso, rotación de cultivos y descanso de la tierra. ¿Cuál es la postura del Terregal de Ray sobre estos dos temas que para mí se me hacen muy pero muy importantes? Así es que si quieres saber cómo el Terregal de Ray considera y trata estos dos temas, quédate porque en esta edición lo vas a saber. Estás en el Terregal de Ray y mi nombre es Ray. Vamos con la pizarra. Y bueno, tengo que comentar rápidamente, para aquellos que no saben qué es rotación, la mayoría sabe qué es rotación de cultivos y qué es el descanso de la tierra. Pero bueno, lo explico rápidamente. Rotación de cultivos indica no sembrar dos veces o en dos temporadas la misma cosa, o al menos cosas que sean de la misma familia. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si sembraste, ya sea, esto se aplica incluso en macetas, aunque un poquito menos, porque las macetas como que las reestructuramos después de usarlas, pero en dado caso que tú no tengas la costumbre de sacar toda la tierra, más que ponerle un poco de abono y revolver, siempre lo indicado es, por ejemplo, no sembrar. Si sembraste tomates, no sembrar jitomate. Bueno, el jitomate le dicen tomate en otros lados, pero sería tomate o tomate de cáscara, o chiles o berenjenas, porque son de la misma familia, que es la familia de las solanáceas. ¿Y esto a qué se debe o por qué? Bueno, por dos razones importantes. La primera, porque vamos a extraer parecidos nutrientes, no igual, pero por eso están englobados en esa familia, pero podemos decir así que tienen requerimientos parecidos. Entonces, esto hace que se desgaste de la misma manera la tierra que si plantáramos otra cosa o sembráramos otra cosa que es un poquito diferente. Por ejemplo, rábanos. No es que no extraigan minerales que extrae el tomate, o el jitomate, o la berenjena. Sí lo hace, pero no en esa misma proporción, o no en esa misma cantidad, o incluso algunos sí, un poco en tipo. Esa es la primera. Esto es para que los cultivos se den mucho mejor tiempo con tiempo. Si siembras dos veces jitomate en la misma maceta poniendo el mismo abono, es probable, no es una regla tampoco, pero es muy probable que la segunda producción sea menor. Así bien, por ejemplo, si sembraste zanahorias, que es un cultivo que extrae bastantes nutrientes del suelo, aunque la reestructura lo ideal no es sembrar nuevamente zanahorias por esa razón, pero hay una segunda razón. La segunda razón es porque las plagas, entre más tiempo dejes un mismo cultivo en una misma tierra, hay más posibilidad que lleguen, se instalen y puedan causar problemas, ayudadas además por las posibles deficiencias, por la misma extracción de la que hablábamos, por las posibles deficiencias que pueda tener el cultivo, y es más probable que se te enferme. Bueno, pues ahora vamos a hablar de descanso. El descanso, mucha gente lo interpreta como no cultivar la tierra o dejar descansar la tierra una temporada para volver a sembrar. ¿Realmente es correcto o no? Yo les voy a dar mi punto de vista. En macetas, y vuelvo un poco a macetas, en bancales y en tierra o en parcelas ya es un poco diferente, pero vuelvo un poquito a las macetas. El descanso puede ser una buena idea, sobre todo porque cuando tú integraste un sustrato y quieres sembrar y usaste bokashi o un abono no tan procesado, es muy bueno darle un descanso húmedo y tapado para que se procese y quede excelente, y incluso las lombrices se reproduzcan ahí y todos los mesoorganismos que están ahí puedan procesar más el abono y puedan dejar más nutrientes disponibles. Entonces sería bueno dejarlos el descanso. Apenas pasamos lo de los sustratos, que bueno, quien lo quiera ver fue el viernes pasado. Aquí les dejo el enlace arriba para que lo puedan ver. Ahí comentaba que es bueno, al integrar todo el sustrato, dejarlo descansar algunos días para que haya una integración. Ahí sí podríamos hablar un poquito de descanso, pero si hablamos, por ejemplo, de un bancal o de la tierra, realmente el descanso, en mi punto de vista, no es una práctica adecuada. Hablando como descanso, por un tiempo más o menos mediano o largo, dejar de sembrar algunas cosas. Es válido si, por ejemplo, tú estás haciendo
un bancal y tú estás haciendo tu bancal con composta. Es obvio que tienes que dejar que se procese sin sembrar nada y esperar un poquito de tiempo para volver a sembrar. A eso podríamos llamarle de alguna manera descanso, pero poco se da. La mayoría ponemos o ponen abonos ya procesados y bueno, pueden esperarse algunos días. A eso le llamamos nada más descanso, pero dejar un bancal, una parcela o una tierra sin sembrar por un tiempo largo, llamándole descanso, es una acción que para mi punto de vista es incorrecta y les voy a explicar por qué. Bien, puede ser válida la rotación de cultivos, obviamente sí, sobre todo en cultivos que son más como extensivos, que no son tan caseros, que no son tan semiurbanos, urbanos o que no son en parcelas pequeñas. Cuando son extensiones ya un poco grandes, pues la mayoría lo que hace es que se siembra un cultivo. En este caso, por ejemplo, aquí estamos viendo el maíz y siembran maíz, ¿correcto? Todo maíz, o sea, estamos hablando de un monocultivo, aunque realmente no es lo indicado. Podríamos decir que se subsana un poquito cuando en la siguiente temporada no ponemos maíz y ponemos otro cultivo. En este caso, por ejemplo, estoy ejemplificando una avena, un trigo. Y aún así hay un inconveniente que les voy a platicar. Esto ya sería rotar y ya es como lo mínimo que podríamos hacer para evitar la aparición de plagas y también para darle diferencias de raíces al suelo, diferentes tipos de extracciones. Por supuesto, entre más profundo llegue, extrae un tipo de minerales, entre más superficial esté, obtiene y extrae y deposita después cuando se muere la planta otro tipo de minerales, y eso es lo rico, por supuesto. Pero aquí hay un pequeño inconveniente de esta rotación, que estamos hablando de 2 gramíneas. Lo ideal sería que si vamos a hacer un monocultivo, que no, repito, no me quiero meter en esos temas porque pues las necesidades a veces en cuanto a la tierra no se puede hacer una milpa, aunque sí se puede pues, pero normalmente no es lo común que se haga una milpa en hectáreas, ¿no? Entonces siembras maíz y después en lugar de poner otra gramínea puedes poner una leguminosa. Por ejemplo, esa es una manera adecuada de rotar. Si bien aquí ya hace algún efecto importante, pero no del todo, ¿me explico? Entonces la rotación tendría que ir más bien en ese sentido para que realmente sea una rotación efectiva. Bien, ahora, en espacios pequeños o incluso se puede ir a un poco más grande, esto no está peleado, pero entiendo que es un poquito más complicado. En espacios como el que yo tengo y lo que yo recomendaría para poder realmente no tener que tener una rotación de cultivos como tal, aunque va a haber aquí unas cuestiones que les voy a comentar, es hacer un cultivo que sea diverso. O sea, por ejemplo, aquí tengo un esquema que tiene maíz, frijol, papa y calabaza. Estamos hablando de una gramínea, una leguminosa, una cucurbitácea y una solanácea. ¿Esto qué hace? Bueno, primero tiene diversidad de raíces y extrae diferentes tipos de cosas, porque yo dejo todo el rastrojo y toda la planta. Entonces, lo que extraiga después cuando la planta se muere son los minerales que va a depositar. Ahora, esta asociación que le llamamos milpa, también llega a un momento en el que hay que modificarla. O sea, aunque hay una diversidad, y estamos hablando al menos aquí de 4 tipos de plantas, con el tiempo, si seguimos solo sembrando milpa, también va a suceder lo que yo les acabo de comentar de las plagas, que sería lo único que pudiéramos tener ahí problemas. Entonces también lo recomendable es que aunque hagas milpa, al menos no pasen más de 3 años haciendo milpa y le puedas dar un año de cambiarle a otro tipo de cultivos. No dejar descansar la tierra. Ahorita vamos a hablar de un poquito del descanso, pero sí cambiar completamente el cultivo que vamos a hacer. Entonces, aunque sea milpa, eso no nos salva, pero nos da un poquito más de rango de tiempo para poder esperar a cambiar otro tipo de cultivo. Obviamente en una maceta esto es ya un tanto complicado. Lo que les recomiendo simplemente es que si reestructuran toda su tierra siempre, pues no importa que siembren lo mismo en el mismo lugar, porque pues estamos reestructurando todo. Si realmente no sacas todo y solo reabonas y remueves un poco, sí te aconsejo que cambies, incluso aunque hayas plantado 2 tipos diferentes de plantas en ese mismo espacio.
Ahora, es importante decir que en el caso de los bancales, también yo soy de la idea de combinar lo más que se pueda familias dentro de un bancal. Yo entiendo que a veces la estética nos llama mucho y queremos sembrar pura cebolla en un bancal, puro haba en otro bancal, puro jitomate en otro bancal, y se ve muy bonito, sí, pero el problema es este asunto, y luego decimos, es que tengo un poco de problemas de plagas, y a veces no sabemos por qué, no es la razón, pero contribuye. Entonces cuando tú mezclas en un solo bancal jitomates, rábanos, por ejemplo, cebollas, obviamente tienes que planearlo bien porque habrá unos que tengan una temporada más larga, una más corta, necesiten más agua o necesiten menos agua. Eso obviamente sí lo tienes que organizar y preparar bien, pero definitivamente la mejor manera de tratar un bancal es ponerle una gran diversidad. Ahí mi amigo de Martín y Aldana de Permacultura Holística tienen el tema por ahí de bancal jungla, le llama. Entonces se siembra una gran variedad de plantas de diferentes tipos y se vuelve literalmente una jungla. Eso es maravilloso porque esa asociación mejora muchísimo la tierra, la hace muy esponjosa por la cantidad de raíces y minimiza el ataque de plagas. Yo tengo un video que se los voy a dejar aquí arriba y al final, donde hice el primer bancal del Terregal, asocié una cantidad tan grande de hortalizas y ha sido el mejor bancal que me ha salido hablando de producción y de tipo, maravilloso, y lo he querido repetir, no he tenido la oportunidad, al menos así, siempre asocio, nunca hago bancales en una sola cosa, siempre asocio, y la realidad es que he tenido que tratar plagas casi nada. Sí tengo focos muy poquitos, pero esto me ha ayudado a evitar el ataque de plagas y es un dato bastante importante. Ahora, aparte de la rotación, es ya una cosa secundaria que puede o no ser importante, pero para mí también es relevante y también lo hago dentro de mis cultivos. Es que aquí estamos ejemplificando un maíz que tiene enredado un frijol, que es un frijol de mata. Bueno, lo estamos entutorando con el maíz pensando que sea así. Puede ser con otra cosa, ¿no? Pero a lo que voy es que también la rotación de un año a otro puede ser maravillosa. Si por ejemplo este año sembraste un frijol de enredadera, que el siguiente año siembres un frijol que sea de mata. Por ejemplo, sembraste ayocote, que es de guía y es grande. A lo mejor después siembras uno de mata negro pequeño. Eso también minimiza el ataque de plagas y es una cosa que yo he aplicado en mis cultivos. Voy cambiando un poquito las semillas. Por ejemplo, este año con el maíz, yo he sembrado multicolor. Ustedes lo saben, me encanta el multicolor. Ahora sembré una parte multicolor, pero cambié la mitad a un maíz que se llama cacahuacentle, que es más grande, que es de grano grande, es más blanco y más harinoso, más ligero. También eso cuenta bastante porque hay plantas más resistentes y hay plantas menos resistentes. Eso no lo vamos a saber cuando manejamos nuestras propias semillas o nos comparten o compramos una semilla orgánica que sí te pueden decir que es resistente a tal, pero normalmente no. Normalmente eso es con las industrializadas que ya tienen resistencia a ciertas cosas. Pero entonces, cambiando esa parte, lo que podemos hacer es cambiar el tipo de semilla, nada más que sea un tipo de presentación herbácea diferente en los que se pueda, porque no se pueden todos. Por ejemplo, en el rábano, rabanito de bola, y hay rábano largo, hay rábano daikon. Pueden ir también cambiando y eso también va a enriquecer mucho sus cultivos y va a minimizar el ataque de plagas. Y bueno, pues con los árboles, aquí una pizarra de los chavos. Y con los árboles es igual. Igual entre más tipos de árboles tengamos es mucho mejor. Incluso si solo tienes frutales, pues una gran variedad de frutales y de tamaños, ¿por qué no? Y si son con fruta o sin fruta, frutales o no frutales, pues también. Entre más variedad de árboles y tipos tengamos, vamos a beneficiar mucho más a nuestra tierra si es que tienes espacio para los árboles, ¿no? Bueno, y con relación al descanso, siempre la pregunta que yo me había hecho cuando escuchaba que dejáramos descansar la tierra, que era bueno, no es que sea malo, también como lo voy a decir, pero a lo que voy es que la pregunta más importante que me hice es ¿cómo la naturaleza le da descanso a la tierra? ¿Cuál es el verdadero descanso de la tierra, el descanso natural?
Y yo me preguntaba, ¿realmente la tierra descansa? y obviamente que la respuesta para mi gusto es nunca descansa ni debe descansar. Porque en el momento que se detiene y no tiene un crecimiento, al menos de hierba, porque también es muy bueno dejar crecer la hierba, lo dejas descansar de tus cultivos y dejas que toda la hierba nativa se exprese, es muy bueno. Para muchos dirán, estás loco porque las semillas te van a dar ahí lata. Bueno, la puedes cortar antes de semillar, ¿no? No es a lo que voy, sino a lo que voy es que el bosque no dice, ahora vamos a descansar y desaparece todo. No es así. El bosque no descansa, la selva no descansa. ¿Sí me explico? La naturaleza no descansa, no hay un descanso, porque en el punto en el que no sale vegetación, la tierra empieza a empobrecerse, empieza a desgastarse, incluso empieza a erosionarse. Entonces nunca un descanso de no sembrar será bueno para nuestra tierra o nuestros bancales. Siempre ocupación, al menos ese es mi criterio, pero la ocupación debe estar relacionada y planeada con relación a la rotación de cultivos. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, si tú quieres dejar descansar, cambia el cultivo totalmente. Y no necesariamente que le tengas que extraer, ¿eh? Puede ser que no, que solamente sea para aumentar la materia orgánica y estés cortando todo en verde de esas plantas que siembras y rebrotan, cortas y sigue rebrotando y cortas. Una de ellas es el trigo. La avena, tú le cortas y vuelve a salir, le cortas y vuelve a salir. ¿Sí me explico? O en el caso, por ejemplo, ven que yo siembro teocintle, este grano ancestral, y sale en serio como si fuera pasto. Yo lo puedo recortar y vuelve a salir, y lo recorto y vuelve a salir hasta que se agota. Pero ya tuve ocupado el suelo, ya lo cubrí incluso con los recortes, ahora está cubierto y estuvo ocupado. Y entonces, si en la temporada anterior sembré papa, pues ahora estoy dándole y quisiera darle un descanso, no obtuve nada, no coseché nada, pero sembré otra cosa, nunca dejé sin ocupar la tierra. Acuérdense que las raíces forman parte indispensable de toda esta parte de la rizósfera maravillosa para retener agua, para atraer micro y mesoorganismos, para tener oxigenación, para tener huecos, para tener esponjosidad. Entonces, si tú le dejas descansar a la tierra, vas a perder un tiempo de todo este tipo de cosas. Además de posiblemente cosecha y materia orgánica, que para aquellos que no digan por qué el recortar nos regala materia orgánica, por qué es bueno hacer esta parte de recortar y dejar que brote y recortar. Aquí les voy a dejar un video de cómo es que podemos mejorar nuestra tierra solo utilizando la materia orgánica que nace y se crea en ese mismo lugar. Así es que ahí se los dejo y todos los enlaces también se los voy a dejar al final. Bien, entonces en este sentido, descanso podría ser igual a rotación, diversidad, asociación de cultivos, buenas prácticas de agricultura, expresión de la naturaleza nativa propia y posiblemente hasta de las hierbas, y ocupación, definitivamente ocupación. Eso realmente para mí es descanso a la tierra. Nuestro descanso no es igual al descanso de la naturaleza, si es que le podríamos llamar descanso. Y haciendo todo esto normalmente vamos a tener nuestra tierra en excelentes condiciones. Antes de terminar, les voy a demostrar algo muy importante, por lo cual la milpa o la rotación o la asociación y las buenas prácticas de agricultura son importantes. Vamos para allá. Bueno, pues aquí tenemos una de las parcelitas que siembro, ya está sembrada de hecho. Y aquí ustedes observen, nada más la pura vista, ¿qué ven encima? Ahí, en esa toma, todo eso que ven ahí, ¿qué es? No se ve la tierra, ¿verdad? Tengo cobertura, pero es una cobertura natural. Me refiero a qué natural, a que todos los rastrojos y pajas que he picado de los cultivos ahí se quedan, y eso año con año va haciendo una capa, una cobertura mayor, y va haciendo mejor estructura al suelo y va
metiendo más materia orgánica y por lo tanto más nutrientes, minerales y el desarrollo de micro mesoorganismos que puedan desarrollarse ahí. Es maravilloso, increíblemente maravilloso. Ahora vamos a hacer una toma, vamos a acercarnos, una toma cerca, aquí. Vean esto, la cantidad, voy a rascar, cantidad, y aquí empieza apenas, esta es parte del abono que se puso y ahí empieza la tierra, aquí. Tengo al menos 10 centímetros, miren nada más esto, los hongos que hay maravillosos, perdón por el enfoque, ahí está, miren nada más esto, increíble, y vean la cantidad de materia orgánica que hay. Voy a cerrar y miren esto, es una maravilla, y aquí tengo pajas, aquí tengo cañas, aquí tengo restos de hierbas y aquí tengo restos del frijol, restos de la papa, restos del cultivo anterior. Es increíble. Ahora vamos a ver la diferencia. Este es uno con agricultura industrial. Ahí lo pueden ver, me voy a acercar nada más. Y pueden ver la gran diferencia. Ahí está. Esto es agricultura industrial. Ahí vienen las plántulas, son tan nobles que miren a pesar de todo esto cómo salen. Pero vean el suelo. ¿Observan? Esa es la importancia de lo que acabamos de hablar en el video. Y la diferencia de lo que están viendo a lo que vieron hace un momento tiene que ver con la rotación y el supuesto descanso, que ya vimos que no es descanso. Bueno, pues muchas gracias, estimados terregalenses y queridas terregalistas. Para todos aquellos que no sepan que esto es una serie, vamos desde la pizarra 1 hasta la actual, que es la pizarra 8. Les voy a dejar también aquí al final la lista de reproducción para aquellos que no han visto todas las pizarras lo puedan observar. Y bueno, pues muchas gracias por quedarse hasta el final. Si no estás suscrito, activa esto. Si puedes, regálame esto. Compártelo en tus redes sociales también, si es conveniente. Y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el día viernes con otro video más aquí en el Terregal de Ray. Les mando mis mejores deseos y pensamientos. Que tengan un camino lleno de luz, paz y amor en su corazón. Amen la huerta, cuiden su terregal y nos vemos la próxima.